Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para Alfagio. A continuación, continuamos con la presentación de la unidad número 4. En la unidad número 4 veremos lo que son los algoritmos. Bien, seguramente ya se dieron cuenta del mismo. Ok, ahí está. Era la unidad número 4. Ahora sí, la unidad número 4. Algoritmos. Complejidad y relaciones espacio-tiempo. Algoritmos de búsqueda, algoritmos de ordenamiento, diseño, notación algorítmica y componente. Eso será lo que veremos en esta unidad. Se escucha un poco extraño, relación espacio-tiempo. Algoritmos. Un algoritmo es una secuencia de operaciones o pasos perfectamente definidos que conducen a la resolución de un problema. Esto no es necesariamente así, pero para nosotros va a ser así. Secuencia de operaciones o pasos perfectamente definidos que conducen a la resolución de un problema. Los primeros que veremos serán los algoritmos de búsqueda. Por ejemplo, la búsqueda secuencial. ¿Qué hace esta? Recorre cada registro del archivo uno a uno hasta encontrar el dato buscado. Bien, entonces rebobinemos esta parte para fijar la idea. Recorre cada registro del archivo. Recuerden que era un registro para poder visualizar. Un dato era, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Un registro era 1, 2, 3, 4, como, no sé, legajo, luego el nombre, Juan Pérez, luego el número de documento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y luego el sueldo, 50.000 pesos. Bien, entonces ese era todo un registro. Y el conjunto de registros hacía un archivo. Entonces, lo que estamos haciendo es recorriendo cada registro del archivo uno a uno hasta encontrar el dato buscado, ya sea el dato buscado o el registro buscado. Por ahí esa palabra podría traer confusión. Bueno, en este caso lo que pone como ejemplo es, por ejemplo, un nombre. Bien, este algoritmo puede resultar inviable en la práctica si la lista consta de demasiados nombres, como por ejemplo una guía telefónica. Para ello usamos lo que es la búsqueda binaria. ¿Cómo trabaja la búsqueda binaria? Ok. Lo que hace es comparar el nombre buscado con el que se encuentra en la mitad de la lista que nosotros tenemos. Con ello, dividimos la lista en dos partes y determinamos en cuál de las dos se encuentra el nombre buscado. Nuevamente repetimos el mismo proceso en la parte seleccionada hasta que encontramos el nombre deseado. Bueno, o también no lo encontramos, pero bueno. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a atrevernos acá a hacer algo. Bien, entonces vamos a hacer esto y lo vamos a hacer en vivo. Ok, tenemos una lista. Bien, lo que hacemos es dividir esa lista en dos. Bien, le vamos a poner un colorcito. Bien, esta es la búsqueda binaria, ¿no? Ahora
supongamos que seleccionamos la parte superior para realizar la búsqueda. Opa. Entonces agarramos y seleccionamos esta parte. Bien, entonces de esta manera nosotros vamos buscando de a pedazo. Entonces lo primero que usábamos nosotros era todo el archivo. Bien, luego hemos seleccionado la parte superior, la mitad superior para seleccionar. Luego supongamos que elegimos la parte de en medio, que en realidad sería de la mitad superior a la mitad inferior. Bien, entonces a esa parte la tendríamos que dividir nuevamente, bien, y realizar la búsqueda en eligiendo estas dos, algunas de estas dos. Y luego supongamos que elegimos la parte superior, y entonces ustedes ven cómo vamos acotando la zona de búsqueda hasta que logramos encontrar lo que nosotros estamos buscando. Bien, y así se realiza la búsqueda binaria. Bien, ok, fíjense que toda la búsqueda se ha hecho en la parte superior. ¿Sí? Entonces hemos descartado la parte inferior. Luego, si no encontramos en la parte superior, o sea, de aquí hacia arriba, vamos a poner una flechita. Si no encontramos en esta parte, podemos realizar la búsqueda en esta parte. Bien, ok, entonces ahí nosotros ya tenemos cómo se realiza esta búsqueda. Muy bien, se puede expresar entonces que la complejidad del algoritmo de búsqueda binaria viene dada por bueno, esa combinación con el logaritmo en base 2 de n. Este 2 va acá chiquitín, pero como no sé cómo ponerlo ahí abajo, entonces ustedes ya saben, logaritmo en base 2 de n. Bien, de esta forma entonces no se necesita más que 15 comparaciones para encontrar un nombre de una lista que contiene 25.000 nombres. Ok, entonces ahí está la forma. Usamos esta ecuación, logaritmo de 2n, para realizar esta búsqueda. Muy bien. Ok, ¿cuáles son los inconvenientes de utilizar este algoritmo? Este algoritmo implica la posibilidad de acceder directamente al elemento mitad de una lista. Por lo tanto, la lista debe ser almacenada en algún tipo de array. Desgraciadamente, para este tipo de estructura, la inserción de un elemento de ella implica el movimiento de un gran número de datos, al igual que ocurre cuando deseamos borrar o extraer algún dato del array. ¿Se entendió? Entonces, la idea es que nosotros tenemos una lista, ¿ok? Esa lista se arma con un array, ya sea unidimensional o bidimensional. En definitiva, cuando nosotros insertamos
un registro en ese archivo, lo que ocurre es que se desplaza toda la información. Bien, y eso ya habíamos visto que por ahí cuando se trata de los vendedores y los clientes, etcétera, según habíamos planificado la estructura de esos datos, nos podría traer algún problema. ¿Ok? Entonces básicamente el inconveniente está relacionado a ese tipo de problemas, el hecho de que se tengan que desplazar muchos registros. Bien, y eso estaba relacionado también cuando veíamos el puntero y el enlace y cómo decidíamos asociar la información para que esté disponible para nosotros, bueno, para el usuario. ¿Ok? Bueno, la relación espacio-tiempo, esto que se escucha tan raro. Ordenar el archivo alfabéticamente y utilizar la búsqueda binaria, habíamos dicho, es un buen método si lo deseamos. Si lo que deseamos es encontrar un registro que contiene un determinado nombre. Por lo contrario, supongamos que lo que conocemos es el número de documento. En este caso debemos realizar una búsqueda secuencial en todo el archivo, lo que implica gran cantidad de tiempo cuando el archivo es muy largo. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Una forma es tener otro archivo igual, pero ordenado por número de documento. ¿Ok? Esta solución duplica el espacio necesario para el almacenamiento de datos, pero bueno, ya tenemos todo ordenadito con los números de documentos, así que nos podemos orientar por el número de documentos. De todas maneras podemos copiar, buscarlo y luego eliminarlo, si no nos hace nada. Otra solución presentada a continuación es la de tener el archivo principal ordenado de acuerdo al número de documento y adicionalmente un array auxiliar con dos columnas. La primera de ellas conteniendo la lista alfanumérica de los nombres y la segunda punteros que indiquen la dirección de los registros correspondientes en el archivo principal. Esta forma de resolver el problema es una de las más utilizadas, puesto que el espacio adicional necesario es mínimo frente a la información extra que proporciona. Esto que es un poco, esto me parece que es uno de los conceptos como más difíciles de asimilar así rápidamente como los que hemos estado viendo antes. Se puede ver bastante bien en los ejercicios que están resueltos en la parte práctica. Ok, así que fíjense ahí cómo es el tema esto de tener un archivo principal ordenado y adicionalmente estos array auxiliares con punteros y tal cosa. Muy bien, este es entonces un ejemplo de lo que estamos hablando. De todas maneras, ya lo vamos a ver en los ejercicios. Ok, capaz que quede un poquito más claro para poder verlo. ¿Bien? Entonces fíjense, tenemos un archivo principal ordenado de acuerdo al número de documento, como ven acá, 17, 18, 21, 22, bla 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 bla, y adicionalmente tenemos un array auxiliar acá con dos columnas. La primera de ellas que contiene la lista de los nombres en forma ordenada, y la segunda los punteros que indican la dirección de los registros correspondientes en el archivo principal. Ok, entonces
ustedes se fijan, con esta forma resolvemos el problema que tenemos. Bien, fíjense que este puntero me indica la posición en que se ubica el propietario de ese número de documento. Bien, entonces tengo simplemente el nombre y el puntero y rápidamente me dirijo al número de documento y bueno, acá dice datos adicionales, cualquier cosa. Ok, en este caso tenemos a Oscar Brunelli al 71, Cordy Silvana en el 2, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces esa es una forma en que nosotros podemos disponer nuestra información para realizar unas búsquedas más optimizadas. Bueno, ¿qué hay con el diseño de los algoritmos? Los problemas que implementan los algoritmos más complejos, los programas, perdón, que implementan los algoritmos más complejos pueden ser diseñados fácilmente si organizamos los mismos en una estructura de módulos jerárquica. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta bien el diseño de nuestro algoritmo. Bien, eso es todo. Tenemos que diseñar un buen algoritmo teniendo en cuenta la importancia de cada uno de ellos. Bien, este es un esquema sobre el cual nos da una muestra de cómo deberíamos pensar estructuralmente nuestro algoritmo. Bien, cada programa contiene un módulo principal que representa una descripción general del algoritmo. Este módulo principal contiene llamadas a submódulos que contienen información más detallada que el principal. Cada submódulo puede hacer referencia a su vez a más submódulos y así sucesivamente. Ok, rebobinando rápidamente esta información que hemos adquirido en este texto, la idea es que nosotros tenemos un programa principal. Ese programa principal llama a subprogramas, ¿sí?, a programas más chiquititos, bien, que en su estructura tienen la información más detallada, pero no de todo el programa, sino de una parte del programa, y cada uno de esos submódulos hacen todo el programa. Esos submódulos se encargan de una situación específica. Bien, esto se puede entender muchísimo mejor cuando se hagan los programas, pero al estar en este punto ya del video, bien, ustedes ya habrán hecho programas en programación lógica. Bien, y si no, bueno, váyanse al blog, vean uno o dos cómo están hechos, de los últimos que están resueltos en PCInt, y bueno, ahí van a entender cómo es que funciona esta situación mucho más fácil. Bien, ¿qué hay con la notación algorítmica? El formato para representar formalmente un algoritmo se compone de dos partes. La primera consiste en una descripción de los propósitos del algoritmo, la descripción de las variables que intervienen en el mismo y los valores de entrada. Y la segunda parte consiste en la secuencia de pasos que deben ser ejecutados para la consecución del resultado. Bien, lo que dice acá es que en la primera parte nosotros hacemos declaración de variables, bien, también la entrada de los datos. Por ejemplo, si es un vector, ingrese el vector A, ingrese el vector B. Bien, en la segunda parte, por ejemplo,
ya utilizamos un do o lo que quieran usar para sumar. Entonces sumamos los vectores, multiplicamos los vectores, lo que sea. Eso es para que ustedes puedan ver. Recuerden, váyanse un ratito al blog de programación lógica, que así es, para el file programacionlógica.blogspot.com, y ahí pueden ver cómo es esto, ¿bien? Aunque, repito, a estas alturas ya habrán visto bastante programación. Les he dicho esto ya varias veces porque no voy a contarles cómo está hecho esto, porque está muy mal explicado. Bien, así que simplemente lo vamos a ver juntos, pero de forma muy superficial. Váyanse allá si todavía les queda alguna duda, bien, y va a ser mucho más claro el tema de los algoritmos y cómo se estructura. Bien, en este caso, por ejemplo, un algoritmo para encontrar el elemento mayor de un array. ¿Ya? Entonces, un array, acuérdense, era una disposición de los registros en forma lineal. ¿Sí? Puede ser un listado. Bueno, en este caso tenemos como entrada un array no vacío, los datos compuestos de n valores numéricos. El algoritmo localiza el mayor de todos los datos contenidos en max. Bien, y el lugar que ocupa loop utilizamos la variable k como contador. Esto es horrible, te digo la verdad, horrible, pero bueno, en definitiva, en el paso 1 dice declaramos las variables, ok, k vale 1, loop vale 1, max vale dato. Bueno, luego en este caso incrementamos el contador de 1 en 1, k más 1. Bien, ahí dice test de contador, eso significa que si k es mayor que el número que hemos decidido que tenga el listado, bien, entonces lo que vamos a escribir es loop y max y luego salimos. Esto es realmente horrible, casi ni se entiende. Ahí entonces la cosa es que este contador que vemos acá va contando y entra al paso 3 si es que k es mayor que n. N es la cantidad de valores que nosotros tenemos. Bien, entonces lo que hace es escribir estas dos cosas, ¿bien? Loop y max, y sale en nuestro mini programita. Bien, ahora si max es menor que datos sub k, acá debería ir un i y no un 1. Bien, bueno, entonces loop es igual a k, que se refiere al lugar en el que se encuentra, ¿sí? Este contador, fíjense, nosotros acá está inicializado en 0, en 1, perdón, pero debería estar inicializado en 0 para que la primera vez que pase por 1. Entonces esto sería la posición 1 y no la posición 2. Bien, por cómo empieza. Capaz que el máximo está en la posición 1 y esto ya está mal, no lo cuenta, pero bueno, no le hagamos caso a esto. En definitiva, el lugar sería el k lugar. Bueno,
y el max será el dato que se encuentra en ese K lugar. Bueno, y bueno, en caso de que no se encuentre, va al paso 2 otra vez. Entonces acá está el diagrama de flujo horroroso. Bueno, ahí comienza. Acá declaramos todo. Acá empieza el contador. En esta parte se hace la pregunta: ¿es K mayor que N? Si la respuesta es sí, entonces escribe eso y para. Si la respuesta es no, es max menor que los datos en el valor K. Si la respuesta es no, vuelve. Si la respuesta es sí, entonces hace esta escritura y regresa. Bueno, ok. Componentes de un algoritmo. Pasos, control y salida. Esos son. Perfecto. Entonces, los pasos de lo que consta un algoritmo son ejecutados uno detrás de otro, comenzando por el paso 1, salvo que se indique lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros armamos un algoritmo, en realidad cuando corremos el algoritmo, tenemos la posibilidad de que el algoritmo vaya secuencialmente, o sea, paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. Salvo que la estructura de nuestro algoritmo, por ejemplo, cuando utilizamos lo que dice acá un submódulo que se llama subrutina, cuando nosotros llamamos una subrutina, el programa se va hasta otro lugar en el programa principal llama, digamos, a la subrutina que se encuentra en otro lugar del programa, la subrutina se ejecuta y luego regresa a ese paso. Entonces en ese caso no es secuencial, así que de esta manera funciona. Ahí dice eso, dice: no obstante, el control puede transferirse a un paso n a través de una secuencia de ir o saltar al paso n. Bueno, si aparecen varias sentencias en el mismo paso, por ejemplo K1, log 1 y max igual a datos 1, se ejecutan siempre de izquierda a derecha. Por ejemplo, si estamos realizando una declaración de variables, o una inicialización de variables, fíjense, nosotros declaramos las variables, ¿ya? Supóngase en un paso anterior, y acá las inicializamos. Decimos que queremos que K empiece de 0, no de 1 como dice acá. Para mí es de 0, así que si después ella ve esto y no le parece, no es mi problema. Acá debe ser 0 y punto. Bueno, este puede ser 1, ¿ya? Max datos 1, ok. Nosotros debemos saber que esto empieza entonces desde la izquierda. Primero le K igual 1, luego igual 1 y max igual datos. Fíjense, este i, cuando estamos programando de verdad, esto no va. Debería ir un coma ahí, pero bueno. Fíjense que esto me parece que no es K igual, pero tampoco es distinto. Estos dos puntitos no estoy bien seguro ya que son. Bueno, no importa, no le hacen a lo que estamos explicando. Bueno, cada paso puede contener un comentario que, entre otras cosas, puede indicar lo que se realizará en esa parte del algoritmo, ya sea de la subrutina o una explicación de lo que se trata todo el programa, también puede ser, ¿bien? Para que así sea más fácil la lectura del mismo. Esto de los comentarios es súper importante, porque si nosotros resolvemos un programa sin comentar lo que se va a hacer en esa parte del programa, para quien lee el programa es un suplicio impresionante. Bien, así que siempre hagan comentarios.
Como por ejemplo, esta subrutina suma los vectores A y B, o suma los dos primeros vectores, o calcula la traza de la matriz, la traspuesta, la inversa, lo que sea. Bien, así quien tiene que analizar el software lo hace más fácilmente. Bien, ¿qué hay con los nombres de las variables? Estas estarán compuestas por letras mayúsculas. Esto es mentira. No, no le hagan caso. Sentencias de asignación. La operación de asignación de valores a variables las simbolizaremos mediante los puntos, mediante dos puntos y el igual. Bien. Ya se está refiriendo a la operación de asignación. Bien. No vamos a usar Pascal, tampoco le embola esto. ¿A quién le importa Pascal? Entrada y salida. Pascal, por las dudas, es un programa para escribir código, pero en la institución esta no usamos Pascal, usamos PCInt, usamos pseudocódigo, usamos en teoría vamos a usar Visual Basic, así que olvídense de Pascal. No tiene sentido aprender esta miseria de Pascal. Si sabes programar, te aprendes en ese rato lo que le atañe al programa que vas a usar y listo, que normalmente son cosas muy sencillas, ya que todo es parecido y está en inglés, salvo el PCInt, y eso está bueno. Bueno, la entrada y salida. Los datos pueden ser introducidos y asignados a las variables por medio de la sentencia leer con el formato siguiente: leer nombre de las variables. Ese sería como se escribe, ¿no? Que nosotros me parece que no creo que usamos leer. Bueno, no me acuerdo. Por eso les decía, mejor váyanse y en tal caso véanse 1 o 2 ejercicios y verán cómo esto queda mucho más claro, porque no se han puesto de acuerdo estos dos profesores en el tema de las del formato que van a utilizar. Pero en definitiva ustedes tienen que tener en cuenta que existe una primera parte que tiene que ver con la declaración de las variables, bien, y la inicialización de las variables. Luego lo que sería la entrada, bien, de la información, y al final la salida. Bien, en lo que es la entrada nosotros introducimos los datos, bien, como habíamos dicho, ingrese los elementos del vector, ok, bien. Luego de la entrada sigue la parte que es la operación, bien, que es una parte intermedia. La operación, supongan que hacemos un vector que sume hacemos la operación de suma de dos vectores, bien, y en la salida imprimimos el vector, ok. Entonces acá lo que nos dice es leer nombre de las variables, eso es lo que hace, bien. Análogamente dice mensajes acotados por comillas, y los valores de la variable se pueden escribir mediante las sentencias. Bueno, escribir o imprimir, esto es para la salida, bien. Esto de escribir o imprimir es para la salida.